Bien, ¿en qué consiste esta regresión logística? Vamos a comenzar ahora solamente introduciendo la idea general y ya después vamos a pasarnos a hacer una implementación igual en Python. Vamos a ver que el mecanismo que ya tenemos para regresión lineal nos va a servir casi en su totalidad para implementar el modelo de regresión logística. Obviamente hay que hacer algunos cambios, ¿no? Pero vamos a ver que eso nos va a funcionar perfectamente. Vale, ¿qué es los cambios que hay que hacer? Y antes de comenzar a hablar de los cambios que hay que hacer, un poco de contexto. Cuando tenemos regularmente que clasificar objetos en dos categorías, es decir, k es igual a 2, podemos igual hablar de que tenemos un problema de clasificación binaria, ¿no? Es o una clase o es la otra clase. Solamente tenemos dos clases, o la clase 0 o la clase 1 igual, por así decirlo. ¿Vale? Entonces, eso también puede ser en contextos, por ejemplo, en la salud. Tenemos, por ejemplo, registros históricos que hemos venido tomando de tal vez el tamaño de tumores que hemos estado viendo en X número de pacientes, en M número de pacientes, ¿sí? Y hemos estado recolectando información de su tamaño, ¿no? Y por ejemplo, estos son los registros que yo tengo, ¿sí? De los tumores que yo he estado midiendo de M número de pacientes. Y resulta que cuando yo los mido, digamos esto tal vez son centímetros, ¿no? Cuando yo los mido, los puedo organizar en un eje X, a lo largo de un eje X, digamos. Pero como también yo ya sé que después de ciertos estudios que se condujeron, yo pude también saber que esos tumores, algunos de ellos eran benignos y algunos de ellos eran malignos, pues también los puedo incluso dividir en esas dos categorías, ¿no? Entonces, idealmente yo sé que una observación, en este caso, digamos una observación 1, tiene un X1, que va a ser el tamaño del tumor, y tiene asociada una Y, ¿no? El target en este caso. Y digamos, no sé, un X1 puede ser el tamaño es 3 centímetros y la etiqueta asociada es un tumor benigno, ¿no? Que podría ser, por ejemplo, este caso, ¿no? Yo sé que tiene un tamaño de 3 centímetros y aproximadamente 3 centímetros y cae dentro de la categoría de los que son benignos. Otra observación podría ser una observación J, en donde yo tengo un tumor que tiene 10 centímetros de tamaño y que yo sé que es un tumor maligno, ¿no? Y que tal vez podría ser este caso. ¿Vale? Tal vez eso es el conjunto de datos que yo he venido recolectando y que me permite saber que yo tengo objetos que son tumores que tienen distintos tamaños y que pueden ser benignos o malignos, ¿no? Y entonces ahora, siguiendo esta idea de cuál es el reto en la clasificación, suponiendo que llega una nueva observación, digamos un tumor que tiene, sería una nueva observación, vamos a ver aquí ahora el índice I, es una observación I, y ya fue medido el tumor y digamos que tiene una medición de 7.5 centímetros, ¿vale? Pero no sabemos si después ese tumor va a ser maligno o benigno, ¿no? Ya siguiendo, después haciendo más estudios. Entonces, de entrada, a lo mejor quisiéramos tener al menos una idea de cuál sería la probabilidad de que sea maligno o sea benigno, ¿vale? Entonces, algo que podríamos hacer es tratar de usar una regresión lineal así tal cual como la vimos para intentar ajustar estos datos y que ese modelo nos dé una indicación de qué tan probable es que el tumor sea benigno o sea maligno, ¿no? En base a esos datos podríamos tratar de ajustar algo de ese estilo, ¿no? Entonces, por ejemplo, podríamos resultar con algo de este estilo, en donde si esos son los datos y aplicamos así tal cual lo que ya vimos de regresión lineal, tal vez esto sería el modelo que terminaría ajustando a esos datos, ¿no? Y tal vez incluso podríamos tratar de usar este modelo para proyectar estos datos y saber qué valor tiene ahí y saber si es benigno o es maligno, ¿no? Entonces,
Podríamos intentar algo de ese estilo, ¿sí? Y tal vez, por ejemplo, este modelo podría funcionar bien, ¿no? Si decimos, ok, si el valor que resulta está por debajo de 0.5, eso es una indicación de que es un valor benigno. Si está por arriba de 1.5, tal vez decimos que es un tumor maligno, ¿no? Entonces, estos tal vez serían mapeados bien, estos también estarían mapeados bien, están por debajo de 0.5. Este nos empezaría a dar tal vez un problema, ¿no? Porque realmente es un tumor benigno que lo estamos clasificando como uno maligno, ¿vale? Eso podría tal vez funcionar, ¿no? Sin embargo, puedo yo tener registros históricos un poquito más complejos, tal vez de este estilo, en donde ya aquí si trato de ajustar un modelo, tal vez no va a ser tan sencillo y tal vez el modelo que resulte es algo de ese estilo, ¿sí? Y acá de nuevo, acá tengo los malignos y acá tengo los benignos. ¿Sí? Puede ser que, por ejemplo, estos benignos estén bien clasificados. Este ya me podría empezar a dar problemas, pues se pasa de este umbral tal vez que yo establecí. Estos tal vez estarían bien, pero estos igual, ¿no? Empezarían a dar tal vez problemas en la clasificación. Vale, entonces tal vez aplicar directamente así regresión lineal no es una buena idea. No, tal vez el modelo incluso que resulte es algo de este estilo y de nuevo aquí sería un poco hasta más problemático, ¿no? Estos tal vez todos estarían cayendo por arriba de este umbral de 0.5 y me estarían siendo clasificados como malignos, siendo que son benignos, ¿no? Este igual como maligno, ¿no? Vale, entonces tal vez aplicar directamente regresión lineal no es la mejor idea, además de que también, si recuerdan, la regresión lineal, el modelo, ¿sí?, que usamos regularmente, que podría estar expresado de esta forma, teta 0 más teta 1 x, regularmente esto me arroja valores reales, ¿no? Son valores reales que si bien podría usarlos para hacer este tipo de discriminación de si el valor que me arroja a la hora de mapear este valor de x a este modelo está o no por arriba o por debajo de un umbral, podría funcionar. Para el caso de cómo hemos planteado lo que queremos tener una clasificación, no sería lo más conveniente. De entrada, porque la regresión lineal, los modelos nos van a arrojar valores que pueden estar por debajo de 0, por ejemplo, estos casos, o por arriba de 1, ¿no? ¿Sí? Como en estos casos, por ejemplo. Lo cual, pues, no es compatible con nuestra idea que queremos manejar de tener esa noción de que el modelo nos debe dar una cierta probabilidad de que las observaciones pertenezcan o no a las diferentes clases, ¿no? En este caso a solo a dos clases. Entonces, el hecho de que nos arroje valores más allá de 0 y por debajo de 1, pues ya no es compatible completamente con esa idea de probabilidad, ¿no? Y esto es lo que tengo yo igual acá abajo, ¿no? Entonces, esa salida, como nos arroja valores por arriba de 0 y por debajo de 1, pues ya no puede ser interpretada como una probabilidad, ¿no? ¿Dónde pondría yo el límite? Ya eso es algo más, es algo no deseable, ¿no? Entonces, lo que propone la regresión logística es, ok, usemos tal vez el mismo mecanismo de regresión lineal para tratar de ajustar un modelo y encontrar unas regiones de decisión, pero hagamos un ajuste realmente a la salida que nos arroja una regresión lineal. Y ese ajuste pasa por el hecho de usar una función extra, ¿sí?, dentro del mecanismo de regresión lineal, que es conocida como la función logística. De ahí viene hecho el nombre de regresión logística. Esta función, que también en otros campos se conoce como la función sigmoide, ¿vale? De hecho, por eso, a pesar de que es un mecanismo para resolver un problema de clasificación, lleva ese nombre de regresión logística, ¿no? Porque la idea es tratar de usar el mismo mecanismo que se tiene ya para hacer regresiones, utilizando por ejemplo regresión lineal, pero aplicado al contexto de las clasificaciones. Entonces, la regresión logística, para lograr eso, dice, ok, a la salida, en lugar de tener esa salida, digamos, numérica, pero no acotada, ¿sí?, que ya vimos que una regresión lineal puede dar valores más allá de 1 o por debajo de 0, en lugar de tener eso, lo que vamos a hacer es usar una función, a la salida vamos a usar una función que es la función logística. Y esa función logística matemáticamente
Ustedes la van a encontrar tal vez descrita de alguna de estas dos formas. Y visualmente esto es como luce esta función logística o función sigmoide, ¿no? Que van a ver que no es exclusiva para ser usada dentro de regresión logística, sino en otros mecanismos, en otros algoritmos que veramos, también la vamos a encontrar, ¿no? Porque tiene propiedades interesantes, ¿no? De entrada, lo que nosotros queremos es que nos arroje valores en un rango acotado, ¿no? Entre 0 y 1, ¿sí? Y eso lo cumple perfectamente esta función logística, ¿sí? No importa el valor de x, ¿sí? El valor que me va a dar a la salida, una vez que meto esta x a esta función, va a estar acotado en el rango entre 0 y 1, ¿sí? Es decir, no importa qué tan grande hacia los positivos sea el valor de x, el máximo valor que puede alcanzar está acotado por 1. Y no importa qué tan pequeño sea el valor de x, ¿sí? En términos de que y se aleje negativo, la salida va a estar acotada igual por el valor 0. ¿Sí? Y esto entonces ya es compatible con nuestra idea de probabilidad, ¿no? Queremos saber cuál es la probabilidad de que algunos objetos o muestras pertenezcan o no pertenezcan a una clase. ¿Vale? Entonces, visualmente, en base al ejemplo que veníamos manejando, ¿cómo podría ser el uso de este tipo de funciones, ¿no? Vamos a suponer que en este primer caso estos son los datos que usamos para ajustar nuestro modelo. Y vamos a suponer que ya después de hacer el ajuste, empleando el mecanismo de descenso por gradiente, ajusto yo mis parámetros de mi modelo y resulta un modelo como el que tengo descrito aquí, ¿no? Que es una función logística que está descrito igual por parámetros. Vamos a ver que también está descrita por parámetros θ0 más θ1 por x, ¿no? ¿Vale? Entonces, si tenemos esto como resultado de nuestro modelo y ya vemos visualmente cómo actúa, lo que veríamos, por ejemplo, es estos tumores que tienen este tamaño, cuando los mapeo a esta curva, bueno, voy a ver que, por ejemplo, todos estos, el valor que van a tener es muy cercano a 0. ¿Sí? Estos de acá son valores, este tal vez es un valor dentro de esta curva, que es este modelo, tal vez es un 0.9, esto tal vez es un 0.8, este tal vez es un 0. Digamos un 0.78, este tal vez es un 0.65, ¿no? ¿Vale? Y entonces ahí yo, si decido en base a estos resultados establecer un umbral de decir, ok, si está por arriba o es igual a 0.5, eso me va a indicar que es un tumor maligno, pues parece que con estos puntos está funcionando bien. Con estos de acá, si está por debajo de 0.5, igual tal vez está funcionando bien, ¿no? Y con este tal vez podría tener un poco de problemas. Entonces tal vez hace falta un ajuste extra a este modelo, ¿no? Pero bueno, este modelo podría funcionar, ¿no? Inicialmente. Habría de nuevo que hacer algunos ajustes tal vez. Algo que también es importante es la regresión logística. Lo que me va a regresar, y lo vamos a ver más adelante igual, es lo que me va a indicar es la probabilidad de que mis muestras pertenezcan a la clase o a la categoría 1, ¿no? Si esta es la categoría 1 y esta de acá es la categoría 0, lo que me va a arrojar una regresión logística es directamente, al aplicar esta idea de este modelo, es la probabilidad de que esos objetos o estas muestras pertenezcan a la categoría 1. ¿Sí? Entonces aquí, por ejemplo, la categoría 1 es tumores malignos y la categoría 0 es tumores benignos. Ya vimos que, por ejemplo, con estos casos me está diciendo, ok, ¿cuál es la probabilidad de que este elemento pertenezca a la categoría 1, que son tumores malignos? Bueno, esa probabilidad es de 0.9. ¿Vale? Entonces, si yo conozco esta probabilidad de 0.9, obviamente la probabilidad complementaria sería, eso sería igual a decir, ok, la probabilidad, entonces, déjame lo pongo por acá, la probabilidad de que ese objeto pertenezca a la categoría 1, dado que estoy haciendo esa observación, sería de 0.9, ¿no? Y
La probabilidad complementaria sería la probabilidad de que ese objeto pertenezca a la categoría 0, dado que estoy observando esas mediciones de x0, entonces sería de 0.1, ¿no? ¿Sí? Es decir, me está diciendo, es muy poco probable que pertenezca a la categoría 0, porque ya sé que es muy probable, con probabilidad de 0.9, de que pertenezca a la categoría 1. Ok, ahora si yo tengo este otro ejemplo de estos datos que estoy usando para ajustar un modelo, y tal vez después de ciertos número de iteraciones llego a igual a este modelo ahora, que tengo en azul nuevamente. Todos estos que son malignos pues van a resultar con probabilidades muy altas, ¿no? Casi 1 de que, o en estos casos 1, de que el tumor es maligno, ¿no? Este tal vez una probabilidad de 0.99, este tal vez 0.95, 0.8, tal vez algo de ese estilo, ¿no? Estos creo que estamos claros de que están por arriba de 0.75 tal vez sus probabilidades, ¿no? Estos de acá tal vez podrían dar un poquito de problema, ¿no? Por ejemplo, este tal vez podría ser 0.51 de tener probabilidad de pertenecer a la clase 1 y 0.49 obviamente de pertenecer a la otra, ¿no? A la clase 0. Este de acá, pues claro que sería por arriba de 0.5, este también, ¿vale? Entonces con estos tal vez no tenemos problema. Con estos de acá, que son benignos, tal vez la probabilidad de este es cuando mapeo yo esta medición de X a este modelo, tal vez lo que me está arrojando es una probabilidad de 0.20, por ejemplo, ¿no? Y con esto ya sabemos que lo que me está indicando es que la probabilidad de que este objeto pertenezca a la clase 1 o a la categoría 1 es 0.20. ¿Sí? Entonces una probabilidad baja, entonces eso me daría una indicación de que no es un tumor maligno, que por el contrario sería un tumor benigno, ¿no? Lo mismo para este, tal vez es 0.25, este tal vez es un 0.30, ¿sí? Entonces estos objetos estarían siendo bien clasificados, ¿no? Tanto estos que son malignos como estos que son benignos. Este de acá tal vez podría aún dar un problema, ¿no? Porque este, a pesar de que sabemos en nuestros registros históricos que es un tumor benigno, el modelo hasta como lo tenemos ahora, que de nuevo tal vez no está bien ajustado este modelo, pues me va a dar una probabilidad de 0.90 tal vez de que sea un tumor maligno, ¿no? Cuando es un tumor benigno. Ahora aquí hay varias cosas que se pueden explorar. Obviamente tal vez el modelo se puede ajustar mejor, tal vez es imposible encontrar un modelo que realmente me resuelva este problema, o tal vez yo decido de que, ok, quiero ser permisivo y mejor que me dé un poco de falsas alarmas, a pesar de que yo sé que no es maligno, no pasa nada, lo asumo como el maligno y tengo más cuidado tal vez con el paciente, ¿no? Hay distintas cosas que se pueden considerar acá, ¿no? Para resolver este tipo de situaciones, que de las cuales ya igual estaremos hablando. ¿Vale? Pero entonces esta es la idea de, a grandes rasgos, de lo que tratamos de hacer con regresión logística. Y de nuevo, todo el truco consiste en que ahora la salida de nuestro modelo, que venimos usando con regresión lineal, ¿sí? Este modelo que es lineal, ¿sí? Que está dado. Esto de nuevo sabemos que es muy similar a la ecuación de la recta, ¿sí? Solamente un cambio de notación, ¿sí? Aquí B le puedo llamar teta 0, ¿sí? Y A le puedo llamar teta 1 por X y exactamente lo mismo. Entonces este tipo de modelo ya lo sabemos manejar con regresión lineal, ya los podemos ajustar. Ahora el truco es usar este modelo y la salida, entonces así casi literalmente introducirla a esta función, y esta función es la que nos va a dar finalmente como resultado un valor cuantitativo, sí, pero acotado en el rango entre 0 y 1, que es algo que yo ya puedo interpretar como probabilidades de pertenecer a la clase 1 para el caso de regresión logística. Ok, entonces de nuevo, ya lo vimos un poquito con el ejemplo, aquí un poquito más de notación matemática para que quede clara esta idea. Ya vimos que la regresión logística lo que nos va a arrojar, así tal cual cuando aplicamos el modelo, es, ok, dado una observación x0, ¿sí? Que le evaluamos
siguiendo esta fórmula, ¿sí? Introducimos x, primero el valor observado de x a nuestro modelo lineal, después eso se pasa a la función logística y eso ya nos da un valor acotado de nuevo entre 0 y 1, ¿vale? Entonces ese valor acotado entre 0 y 1 nos va a decir cuál es la probabilidad de que eso pertenezca a la clase 1, ¿vale? Y una vez ya sabiendo esta probabilidad, más bien dicho este valor, que va a estar entre 0 y 1, yo ya puedo determinar que si ese valor está por arriba o es igual a 0.5, va a ser clase 1, o si está por debajo de 0.5, entonces va a ser clase 0, ¿no? Lo que ya vimos anteriormente en las diapositivas anteriores, ¿sí? Cómo funciona esta toma de decisiones en base a este modelo, que de nuevo aquí este modelo me está creando una especie de frontera de decisión, ¿no? Si estoy de este lado de la frontera, entonces quiere decir que estoy yo siendo de clase 1 o de clase 0. Vale, ahora, ¿cómo podemos hacer el ajuste de este modelo, ¿no? Dijimos que tal vez estos modelos requieren un poquito más de ajuste o comenzaron con una representación un poco más sencilla, más simple. ¿Cómo voy a hacer ese ajuste de estos parámetros, θ0 y θ1? Bueno, ese ajuste lo voy a hacer. Hay varias formas de hacer el ajuste, ¿no? Un método que se puede usar es máxima verosimilitud, pero para seguir con la línea de lo que ya empezamos a desarrollar con regresión lineal y utilizar el mismo mecanismo que ya tenemos ahí, lo que vamos a hacer es usar ese mismo mecanismo igual con descenso de gradiente, ¿no? Esa es la forma en la que nosotros vamos a ajustar los parámetros ahora de este nuevo modelo para regresión logística. Y si recuerdan, hay que hacer el cálculo del gradiente, que es el que nos va a estar diciendo en qué dirección el error está creciendo, ¿sí? La función de error crece y nosotros tenemos que ir hacia el lado opuesto de esa tendencia de crecimiento, ¿no? Hacia el lado opuesto a donde nos está indicando el gradiente. ¿Ok? Entonces, para eso es fundamental recordar que, bueno, en regresión nosotros hacíamos uso de una función para poder calcular el error, ¿no? Que era el error cuadrático medio, que lo calculábamos con esta fórmula, ¿no? Que a grandes rasgos nos decía, ok, si este es tu modelo, ¿sí? Tú tienes que cuantificar todos los errores que estás cometiendo con respecto a los datos que tú tienes registrados, ¿sí? Y ese error es el que te está diciendo que tan mal está tu aproximación. Y recuerdan, con el error cuadrático medio, el peso de los errores cometidos por pequeñas desviaciones, al meterle este término cuadrático, pues no influyen tanto en esta sumatoria, mientras que los errores grandes, tal vez como el de este caso, pues ya al elevarlos al cuadrado sí que influyen más en esta sumatoria, ¿no? Entonces le dan un peso mayor a decir, hoy este modelo pues sí que tiene errores grandes en algunas partes, ¿no? Si ya se está acercando mucho a los valores que realmente son, pues esos pesos no influyen tanto en esta sumatoria, ¿no? Vale, ahora esa es la noción de error que tenemos para el caso de regresión lineal. Uno de los primeros, o una modificación más que se le tiene que hacer a la regresión, al mecanismo de regresión lineal para adaptarse a regresión logística, es también determinar cómo vamos a calcular el error. Ya vimos que un primer elemento es tener una función logística o la función sigmoide que nos acote las salidas de nuestro modelo, ¿no? En un rango entre 0 y 1. Una modificación más que se tiene que hacer es cómo vamos a determinar el error, ¿sí? Cómo vamos a calcular ese error. ¿Ok? Y para calcular ese error, nosotros vamos a usar otra forma de contabilizarlo, ¿no? De entrada, saber que como regresión logística es para problemas de clasificación binaria, yo solamente puedo tener dos clases, ¿no? O la clase 0 o la clase 1. ¿Vale? Entonces, cuando estoy tratando de determinar si un elemento es, no sé, por ejemplo, tumor benigno o tumor maligno, yo voy a tener probabilidades, ¿no? De que sea benigno o que sea maligno, ¿no?
Y como vimos en algunos casos, tal vez voy a cometer errores al inicio, ¿no? No los voy a estar clasificando bien, sobre todo si mi modelo aún no está ajustado, ¿vale? Pero tengo que encontrar una forma de poder cuantificar esos errores. Y de nuevo, la idea es no penalizar tanto si yo ya estoy teniendo una predicción, una probabilidad que se acerca a lo que yo quiero, y penalizar mucho cuando me estoy alejando de eso, ¿no? Entonces, por ejemplo, si yo tengo un valor observado de que realmente pertenece a la clase 1 o que es un tumor maligno, ¿sí? Y lo que me está arrojando el modelo es una predicción, digamos, no sé, de 0.95, ¿sí? Que es algo muy cercano a 1. Lo que yo quisiera es que ese error, no contara tanto, ¿no? O no fuese penalizado tanto, no decir, ok, pues ya sé que es un maligno y tú predijiste que es 0.95 de probabilidad de pertenecer a la clase 1, pues no estás tan mal, ¿no? Entonces no debería de ser un error que afectara tanto. ¿Sí? Estás muy cerca a donde debería de ser la respuesta correcta, ¿no? La respuesta correcta debería ser que me dieras algo que fuese prácticamente 1, ¿no? 1.0 o 0.999999, ¿no? Que ya es casi 1, ¿no? Que ya estás muy cerca de la respuesta correcta. Por el contrario, si es un tumor maligno y lo que el modelo está prediciendo es un valor, digamos, de 0.1, eso sí que es un error grande, ¿no? Y por lo tanto, si el modelo me está prediciendo algo cercano a 0, digamos 0.1, entonces eso sí debería de tener una mayor penalización, ¿vale? Entonces, si es un tumor maligno o es clase 1 y me predice algo muy cercano a 1, no lo penalizo tanto, pero si me predice algo cercano a 0, pues eso está muy mal, ¿no? Porque es un tumor maligno y me está diciendo que la probabilidad de que sea maligno es cercana a 0, eso está mal, ¿vale? Entonces ese es el primer caso que tenemos que considerar. El segundo caso es, vamos a suponer que la observación realmente pertenece a la clase 0 y que, por ejemplo, sería un tumor benigno, ¿no? Bueno, si es realmente un tumor benigno y cuando yo estoy haciendo el ajuste del modelo, aprendiendo, y me predice algo, digamos que es 0.1, ¿sí? Eso pues está cercano a 0, ¿no? Que sería realmente el valor ideal, ¿no? Que si es tumor benigno, yo quisiera que el modelo me arrojara una probabilidad de 0.000, ¿no? O algo de ese estilo, o 0.0001, ¿no? De que pertenezca a la clase 1. ¿Sí? Eso me está dando indicación de que esa es la probabilidad de que pertenezca a la clase 1, por ende es más probable que pertenezca a la clase 0, ¿no? Entonces, si me arroja una probabilidad cercana a 0 y realmente pertenece a la clase 0 o a la clase tumor benigno, pues eso no se debe de penalizar tanto, ¿no? Porque realmente esa es la clase correcta a la que pertenece. Por el contrario, si el objeto que yo estoy usando en el ajuste, en el entrenamiento, no pertenece a la clase 0 y el modelo me da una probabilidad, no sé, de 0. Perdón, pertenece a la clase 0 y el modelo me arroja una probabilidad de tal vez de 0.92, eso me estaría diciendo que este objeto tiene la probabilidad 0.92 de pertenecer a la clase 1 y por ende ser un tumor maligno, ¿no? Pero yo sé que eso no es cierto, ¿no? Porque ya es algo que yo conozco de los registros históricos. Bueno, ese error sí debería de ser penalizado, ¿no? Porque me está indicando que es maligno cuando realmente no lo es. Entonces, eso sí que lo debería yo de penalizar, ¿no? Me está prediciendo algo cercano a 1.0 de probabilidad, ¿sí? Indicando que es un objeto que pertenece a la clase 1 y en este caso sería pertenecer a la clase de tumor maligno. Eso sé que no es cierto, ¿no? Entonces, ese error lo debería yo de penalizar mucho. ¿Ok? Visualmente, ¿cómo sería esto? Volviendo con el clase 1, ¿no? Digamos que el objeto realmente es un tumor maligno y el modelo me dice, ok, es un tumor maligno y aquí en el eje de las X, por ejemplo, yo tengo aquí la probabilidad que me está arrojando, ¿sí? Esta es la probabilidad que me está arrojando. Si el objeto realmente pertenece a la clase 1 de tumor maligno y me dice la probabilidad es digamos aquí 0.95, cuando yo lo mapeo a una función, ahora veremos matemáticamente cómo son estas funciones, que realmente este es
la función de penalización que yo quisiera tener, cuando este elemento, su probabilidad de pertenecer a la clase 1 me arroja algo como 0.95 y yo lo mapeo a esta función de penalización, me está diciendo, ok, pues lo que tú deberías de considerar como penalización sería tal vez algo no muy grande, que sería tal vez 0.20, no está tan mal, ¿sí? 0.95 tal vez es 0.20, no. Si por el contrario tal vez te da un valor de 1 de probabilidad de pertenecer a la clase 1 y por ende ser un tumor maligno, como podemos ver aquí, esto me dice no debes de penalizar nada, ¿no? Hay un 0 aquí, ¿sí? Aquí esta función cruza el eje aquí en este punto 1, ¿no? Y ahí esta función vale 0. Entonces esta función de penalización me diría, si te está prediciendo un 1 con mucha confianza de que eso es un tumor maligno y realmente es un tumor maligno, pues eso está muy bien, ¿no? Entonces no debes de penalizar. Entonces la penalización es 0, ¿no? Si es algo cercano a 1 y realmente es un tumor maligno, como 0.95, entonces la penalización tal vez es 0.2, ¿no? No es tan grave, está muy cerca de lo que debería de ser. Por el contrario, si esto acá está el 0, esto es 0.2. Por el contrario, si es un tumor maligno y el modelo te está prediciendo una probabilidad, digamos, de 0.10, ¿sí? Eso sí que es un error grave, ¿no? Y eso hay que penalizarlo mucho. Por lo tanto, la función de penalización que yo quiero tener, que luce como esto, me estaría diciendo que el error aquí tal vez sería algo como 2.2, ¿no? Está prediciendo una probabilidad muy baja cuando realmente es un caso 1, un tumor maligno, entonces esto está mal, ¿sí? Entonces tiene que llevar una penalización mayor. Entonces este es un poco el comportamiento que yo quiero que tenga cuando yo evalúo este tipo de casos, ¿no? Que son tumores malignos, si me da una probabilidad alta y son realmente tumores malignos, pues eso está bien y no penalizo tanto. Si son tumores malignos realmente y me está prediciendo una probabilidad baja de que sean malignos, entonces eso está mal y debo de penalizar más. En el segundo caso, la función es un poquito diferente. La idea acá es, de nuevo, yo tengo objetos que son tumores benignos, ¿sí? Pertenecen a la clase 0, ¿sí? Entonces el target es y igual a 0. Y si la probabilidad que me da es, no sé, 0.10, tal vez algo de este estilo, si esa probabilidad de 0.10 está diciendo, o de 0.1, eso está diciendo, esta es la probabilidad de que ese objeto pertenezca a la clase 1, ¿sí? Entonces eso está bien, ¿sí? Si es un tumor benigno. Es una probabilidad muy baja de que sea maligno. Y yo sé que efectivamente es un tumor benigno. Entonces eso está bien y no debería de ser penalizado tanto. Por lo tanto, esta función de costo tal vez sería algo como, ok, lo que tienes que penalizar es algo como 0.1, ¿no? Porque no te está dando exactamente 0, pero no está tan alejado del 0. Por el contrario, si es un tumor benigno y realmente te da una probabilidad de 0, es decir, estoy muy seguro de que hay 0 probabilidad de que sea maligno. Y realmente es un tumor benigno, entonces eso está muy bien. Y entonces no debería de haber penalización. ¿Vale? En el otro caso, si es un tumor benigno y mi objeto me dice, ok, la probabilidad de que sea clase 1 es 0.9, algo por este estilo, eso está mal, ¿no? Eso está mal y debe de ser penalizado. Y como en el otro caso, tal vez sería algo, una penalización tal vez de 2.2, ¿no? Eso sería el, digamos, cuantitativamente el valor de ese error, ¿no? Estás diciendo que un tumor benigno tiene una probabilidad de 0.9 de pertenecer a la clase de tumores malignos. Eso está mal, entonces eso hay que corregirlo y ese modelo tiene este error, ¿no? O ese es el costo que yo tendría que asumir en base a ese error que cometió ese modelo. ¿Vale? Entonces, ese es el comportamiento que yo quisiera tener ahora para mi función de error en la regresión logística, ¿no? Bueno, vamos a ver que se le conoce como función de error o también función de costo.
en el caso de la regresión logística. Entonces ya vimos visualmente cómo se comporta este cálculo del costo cuando es un elemento que pertenece realmente a la clase 1 y cómo se evalúa su costo del error cuando el elemento pertenece a la clase 0 realmente, ¿no? Entonces, matemáticamente, este sería el caso de esta función de costo y para esta otra función, este sería el caso, ¿no? Y bueno, aquí rápidamente podríamos hacer una evaluación de esto, ¿no? Si esto es 1 o muy cercano a 1, ¿sí? Este resultado, ¿sí? Si es realmente un caso 1, esta fórmula, y es algo que podrían ustedes estar haciendo, evaluando, es muy cercano a un valor de penalización 0, ¿no? ¿Sí? Por el contrario, si el valor que está aquí es muy cercano a 0, ¿sí? El valor que me va a estar dando es algo tal vez en esta región, ¿no? Es decir, que hay una penalización que ya no es menor. Y esta, bueno, produce el efecto contrario, ¿no? Si lo que yo tengo aquí, la probabilidad que me arroja aquí, digamos, es un valor de 0, ¿sí? Y realmente 0, aquí este valor de menos log de 1 me va a dar algo muy cercano a 0, si no es que 0, ¿no? ¿Vale? Y en el caso contrario, si la probabilidad que tengo aquí está cercana a 1, digamos 1 menos 1 es 0, el menos log de 0 me va a dar algo que va a estar por este lado, ¿no? En esta región la penalización. Estas dos fórmulas para los casos que ya describimos, el caso de que el objeto realmente es de la clase 1 o que el caso en el que el objeto realmente es de la clase 0, se puede resumir estas fórmulas en una sola versión, que sería algo de este estilo. ¿Vale? Esto es exactamente lo mismo que lo que yo tengo acá. ¿Vale? Y esta va a ser la función que yo voy a usar para calcular el costo de mis errores cuando estoy tratando de clasificar en la regresión logística. ¿Vale? Ahora esta va a ser mi función de error o mi función de costo, y si recuerdan, para poder ajustar los parámetros siguiendo esta idea de descenso con gradiente o descenso de gradiente, lo que vamos a hacer es usar el error, ¿sí?, como un indicador de hacia dónde tenemos que estarnos moviendo. Y ahora esta es la forma en la que nosotros calculamos el error. ¿Vale? Entonces, para saber hacia dónde está creciendo con el gradiente esa función de error, pues hay que calcular derivadas parciales de cada uno de los elementos que componen nuestra función de error, ¿no? Entonces hay que hacer de nuevo ese ejercicio, pero ahora para esta función de error. Y eso es la forma en la que vamos a estar nosotros calculando cómo modificar los parámetros. ¿Vale? Entonces, para saber cómo modificar los parámetros necesitamos determinar la razón de cambio, ¿sí?, que se está dando en esa función de error. Eso nos lo va a dar el gradiente, y para poderlo calcular en una función que tiene n número de parámetros o n número de variables independientes, pues necesitamos calcular las derivadas parciales con respecto a cada uno de esos parámetros. Bien, entonces para hacer la modificación de parámetros, recordamos, tenemos que hacer el cálculo de el gradiente y por ende las derivadas parciales de la función de error, derivadas parciales con respecto a cada uno de los elementos, cada uno de los parámetros que influyen en ese error. Lo que les muestro aquí van a ser el proceso de cómo llegar a hacer ese cálculo. No vamos a entrar a detalle, eso les voy a dejar que ustedes hagan las validaciones, pero bueno, aquí está todo el desarrollo de cómo podemos llegar ya a la función final que vamos a utilizar para hacer la modificación de los parámetros. Lo que les va a quedar aquí a ustedes como una forma de nuevo de tarea moral es la validación de estas transformaciones, ¿no? En algunos de estos casos les voy a dejar aquí indicado cuál es digamos, la transformación que se emplea para poder pasar de una forma de la ecuación a otra. Por ejemplo, en este caso, esto es lo que se usa para pasar de aquí para acá.
Acá se hace una simplificación de términos. Esta simplificación de términos está repetida acá, es lo mismo que de la diapositiva anterior. Y estos pasos de acá de nuevo son simplificaciones, ¿no? Que si los hacemos regularmente en un salón de clases, pues se hacen así tal cual. Se va desarrollando, pero bueno, en este formato tal vez es más conveniente enfocarnos en otros temas relevantes y dejar aquí esta parte de que validen las transformaciones ya al ritmo que ustedes quieran, ¿no? De nuevo, el último paso que tenía acá, después se repite acá y acá de nuevo la transformación que se usa, por ejemplo, para llegar a algo de este estilo. Y después ya simplificando, resulta que esta es la forma en la que podemos determinar ya la derivada parcial de cada uno de los parámetros que tenemos acá, que es lo que vamos a utilizar para realmente hacer el ajuste de los parámetros. Algunos de ustedes ya podrán estar tal vez visualizando que lo que tenemos aquí es algo muy similar a lo que teníamos con regresión lineal. De nuevo, este proceso de verificación o de validación de estas transformaciones es algo que les recomiendo que lo hagan como un ejercicio igual para recordar cómo es que funciona este tipo de transformaciones. Regularmente, bueno, hay literatura que ustedes pueden consultar, algunas de las cuales ya les mencionamos, pero hay más material con respecto a estas técnicas, en donde regularmente, bueno, les presentan cuál es la idea general de la técnica que se usa y les dan ahí ya cómo es el modelo, cómo se calcula, por ejemplo, la función de error y les muestran cómo es que hay que ir ajustando estos parámetros, ¿no? Pero tal vez no se da el desarrollo tal cual como lo vimos de cómo es que se llegan a estas fórmulas. Eso es algo de lo cual yo les he mostrado, es algo que les traigo. Lo mismo para regresión logística, regularmente explican la teoría, el modelo, te dicen cómo hacer la toma de decisiones, cómo evaluar el costo, qué es lo que hay que estar calculando y te muestran finalmente, por ejemplo, cómo es que se hace el cálculo de estas derivadas, bueno, el cálculo de las derivadas parciales, que es lo que vas a usar para finalmente ajustar los parámetros, ¿no? Pero no te dan todo el desarrollo de cómo es que de esto llegó a esto. Entonces, algo de lo que sí está aquí en este material es cómo se da todo ese proceso de pasar de esta ecuación, por ejemplo, a esta, y ya nada más de su lado les toca validar esa parte, ¿no? Entender un poquito cómo va esta transformación. Ok, de nuevo, son solamente símbolos matemáticos, no hay nada espectacular en eso, no hay nada que ustedes tal vez no ya hayan utilizado en otras disciplinas. Ok, entonces cuando hagan esa validación se van a dar cuenta que esta es la fórmula que vamos a utilizar nosotros para hacer el ajuste de los parámetros de nuestros modelos, que de nuevo es similar a lo que ya vimos con regresión lineal. Nuestros parámetros al inicio, nuestros valores de teta, los vamos a inicializar de manera aleatoria, tal vez en un rango, por ejemplo, entre 0 y 1. ¿Sí? Si nuestro modelo que queremos explorar inicialmente tiene teta 0, teta 1 y teta 2, bueno, pues esos valores de teta 0, teta 1 y teta 2 los inicializamos de manera aleatoria, ¿no? Y después hacemos después de la inicialización, si recuerdan la estrategia que seguimos, es hacer una observación, qué tan bueno es ese modelo con esos parámetros, calculamos el error, en este caso para la regresión logística calculamos la función de costo, después de calcular esa función de costo, hacemos el cálculo de las derivadas parciales y con eso hacemos el ajuste de los parámetros, ¿no? Que es la actualización. De nuevo, van a ver que esto es muy similar a lo que ya vimos con regresión lineal. Si se dan cuenta, esto es realmente el error que yo estoy cometiendo, ¿no? Al predecir un valor, ¿sí? Utilizando un modelo dado por una representación de este estilo, cuando realmente la salida tenía que haber sido lo que está ya en mis datos históricos, ¿no? Entonces, de nuevo aquí lo único que estoy haciendo es utilizar ese error para que, y de hecho la sumatoria ponderada de ese error,
por mis observaciones, eso multiplicado por mi tasa de aprendizaje, y todo esto se lo voy a restar a lo que yo tenía anteriormente en ese parámetro, ¿no? Entonces, esta es la generalización de lo que hacemos, ¿no? Si recuerdan, bueno, por ejemplo, en este caso, este modelo, tengo teta 0 y teta 1, ¿sí? Tal vez ustedes se estarán preguntando aquí, bueno, ¿cuál es este x cuando yo tengo que ajustar teta 0, ¿no? Regularmente ustedes pueden asumir que, lo vimos en alguna de las presentaciones, esta fórmula, ¿sí? Este modelo, teta 0, tal vez podría estar influyendo una x0 y el teta 1 tal vez influyendo una x1, ¿no? Y regularmente en ocasiones lo que se hace es asumir que si ese es el caso, mi x entonces tiene una forma de que este es todo mi conjunto de datos y esta es mi observación x1 y aquí puede tener tal vez un valor de 0.2, 0.3, etcétera, hasta la observación m que puede tener tal vez un valor de 0.9, ¿no? ¿Vale? Bueno, este x0 regularmente se asume que puede ser un vector compuesto de solamente unos, ¿no? Por lo tanto, cuando ya yo generalizo para actualizar, pues esto realmente es un 1, ¿no? Y mi teta 0 aquí, cuando yo tengo aquí que multiplicar mi sumatoria del error ponderada, cuando estoy ajustando teta 0, pues esto aquí va a un 1, ¿no? ¿Sí? Entonces, solo para que lo tengan en mente. Ok, entonces esto es lo que hay que implementar en Python y eso es con lo que vamos a continuar ahora. Tener la implementación de esta técnica de regresión logística en Python.